Toda la fe que te enseñaron descansa sobre una tumba vacía, pero ¿estás seguro de quién salió de ella? Una verdad intercambiada en el último momento, un secreto tan profundo que fue enterrado bajo siglos de silencio. Escúchame bien, existe un evangelio prohibido, un texto borrado de las escrituras oficiales que afirma que Jesús tenía un hermano gemelo, un evangelio que sobrevivió oculto en el desierto, esperando el momento exacto para ser revelado. Y te pregunto a ti, ¿qué sientes que hay más de lo que te contaron? ¿Por qué fue silenciado este evangelio? ¿Qué secreto contiene que atemorizó tanto a la tradición? Y si te dijera que ese hermano gemelo pudo haber sido confundido con el propio Cristo en el momento de la resurrección. Esto que vas a escuchar no lo oirás en los púlpitos. Esto sacude los mismos pilares de la fe tradicional. Pero si tu corazón es valiente y tu alma busca la verdad sin miedo, entonces este mensaje es para ti. Demuestra que eres un buscador de la verdad. Sí, sientes en tu espíritu que estás listo para conocer lo que fue oculto. Deja un amén en los comentarios como señal de que tu fe no tiene miedo. Dale a me gusta para que esta luz llegue a más almas que están despertando como tú. Y suscríbete para no perderte ni una sola de las revelaciones que estamos a punto de desenterrar. Ahora, respira hondo, porque cruzaremos juntos el velo de los siglos y lo que descubrirás hoy podría cambiar tu visión del plano divino para siempre. Ese secreto, esa pregunta que flota ahora en el aire, comienza su viaje en el lugar más desolado y silencioso de la tierra, el desierto. No el desierto de las postales, sino el desierto real. Una bestia de arena y sol que consume toda vida. Sientan el aire seco en sus pulmones, el sol que castiga la piel y el silencio, un silencio tan absoluto que se puede oír el latido del propio corazón. Fue en un lugar así, en las arenas de Egipto en el año 1945, que un campesino, buscando fertilizante, golpeó con su azada. Algo duro, no era una roca, era una vasija de barro sellada con betún, y dentro, protegidos por el abrazo seco de la tierra, yacían códices de papiro, manuscritos que habían permanecido ocultos por casi 1600 años, guardados por monjes que sabían que protegían algo sagrado y a la vez terriblemente peligroso. Entre esos textos se encontraba uno que haría temblar los cimientos de la Iglesia, el llamado Evangelio de Tomás. Un evangelio que no narra milagros ni relata la pasión como los conocemos. Es algo distinto, algo más íntimo y enigmático. Es una colección de dichos, de palabras secretas que el Jesús viviente susurró a uno de sus discípulos, y su primera línea es una clave, una puerta a un laberinto que nos atrevemos a recorrer esta noche. Estas son las palabras secretas que el Jesús vivo habló y que Dídimo Judas Tomás consignó por escrito. 3 nombres para un solo hombre. Judas, un nombre común en aquella Judea oprimida, pero Dídimo en griego y Tomás en arameo significan exactamente lo mismo, el gemelo. El texto no dice Tomás el apóstol, insiste con una fuerza que resuena a través de los siglos. El gemelo, Judas el gemelo. Es un énfasis deliberado, una marca a fuego en el umbral del texto. Y la pregunta, inevitable y aterradora, resuena en el alma. ¿Gemelo de quién? Para entender el peso de este misterio, debemos viajar en el tiempo, caminar por las calles polvorientas de Jerusalén, sentir la tensión en el aire, la opresión del Imperio Romano y la fe ardiente de un pueblo que esperaba a su Mesías. Y allí, entre la multitud que seguía al Maestro, estaba él, Tomás. En los evangelios que conocemos, su figura es discreta, casi sombría. Lo recordamos como el incrédulo, el pragmático, el que necesitó ver para creer. Pero ¿era su duda una falta de fe o era algo más profundo? Pensemos en su alma. Imaginen la noche después de la crucifixión.
el olor a muerte y a especias amargas impregnando la ciudad. Los discípulos, encerrados en una habitación, con el eco de los clavos aún martillando en sus mentes. El miedo es una bestia que les roe por dentro, y cuando sus hermanos, con los ojos llenos de una luz febril y desesperada, le dicen, «Hemos visto al Señor», ¿qué siente Tomás? No es solo escepticismo, es el dolor de un corazón roto que se niega a ser engañado por la esperanza. Es el grito de un hombre que amó tan profundamente al Maestro que no puede soportar una falsa resurrección. Su exigencia, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. No es un desafío, es un lamento. Es la súplica de un alma que necesita anclarse en la realidad tangible para no ahogarse en el mar de la pena. Pero los textos gnósticos, esos evangelios prohibidos, nos pintan un retrato completamente diferente de este hombre. Para los gnósticos, una corriente de los primeros cristianos considerados herejes por la Iglesia institucional, la salvación no venía de la fe ciega en un dogma, sino de la gnosis, el conocimiento directo, íntimo y revelador de lo divino. Para ellos, el mundo material era una prisión, y su visión del cosmos era radicalmente distinta. Creían que el universo material, con todo su sufrimiento, enfermedad y muerte, no podía haber sido creado por el Dios verdadero, el Padre de bondad del que hablaba Jesús. Postulaban la existencia de un creador inferior, una entidad a la que llamaban el demiurgo. Este ser, en su ignorancia y arrogancia, habría atrapado chispas del espíritu divino en cuerpos de carne, creando a la humanidad. Por tanto, el mundo no era un hogar, sino una cárcel, y la salvación no consistía en adorar al carcelero, sino en despertar, en recordar nuestro origen divino y encontrar el camino de regreso al verdadero Dios. Jesús, para ellos, no era un sacrificio para aplacar al demiurgo, sino un mensajero iluminado del reino de la luz, que trajo la gnosis secreta necesaria para liberarnos de las ataduras de la materia. Y en esta tradición Tomás no es el incrédulo, es todo lo contrario, es el más íntimo de los discípulos, el que comprendía las enseñanzas ocultas, el que no necesitaba parábolas, porque su alma y la del Maestro vibraban en la misma frecuencia. En el libro de Tomás, el contendiente, otro texto de Nag Hammadi, el propio Jesús resucitado se le aparece y le dice, «Puesto que se ha dicho que eres mi gemelo y mi verdadero amigo, examínate a ti mismo para que entiendas quién eres. Mi gemelo, mi verdadero amigo». Aquí la tradición comienza a fracturarse. Los estudiosos debaten, ¿era esta hermandad una metáfora espiritual? ¿Una forma de expresar una afinidad de alma tan profunda que eran como dos reflejos de la misma luz? Y aquí la voz debe bajar a un susurro, ¿estaban los gnósticos hablando de una verdad literal? ¿Una duplicidad de sangre y carne que explicaría tantas cosas? Un Jesús con un hermano gemelo, un hermano idéntico. La idea es tan radical que sacude los pilares de 2 milenios de teología. Piensen en las implicaciones. Un Mesías con un doble no solo sembraría la confusión sobre la naturaleza única de su divinidad, sino que abriría una puerta a las preguntas más explosivas sobre el evento central de la fe, la resurrección. Porque si 2 hombres compartían el mismo rostro, la misma voz, la misma complexión, la misma forma de caminar, ¿quién podría asegurar con certeza absoluta quién fue el que murió en la cruz? ¿Y quién fue el que se apareció después? No, crean que esta es una especulación moderna. En el siglo II, uno de los más grandes padres de la Iglesia, San Ireneo de León, escribió volúmenes enteros para combatir las doctrinas gnósticas. No luchaba contra fantasmas, luchaba contra ideas que circulaban con fuerza entre las primeras comunidades cristianas, la creencia de que existía una doble manifestación de Cristo, la idea
de que Jesús y Tomás eran dos cuerpos habitados por un solo espíritu. La iglesia primitiva tuvo que tomar una decisión para unificar la doctrina, para construir una fe sólida que pudiera resistir las persecuciones y expandirse por el imperio. Necesitaba una narrativa clara, única, sin ambigüedades. Y la figura de un gemelo, con todas sus incómodas preguntas, era una amenaza. Así que se tomó una decisión. Los textos que exaltaban a Tomás fueron declarados heréticos. Miles de copias fueron quemadas y su figura fue reducida al estereotipo del escéptico, del hombre de poca fe. Fue borrado, silenciado, oculto. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la cual filtrarse, y las pistas sobrevivieron, no solo en los papiros enterrados, sino en los propios evangelios canónicos. Regresemos a los días que siguieron a la crucifixión. La escena es de una desolación absoluta. El aire de Jerusalén es denso, cargado de luto y de un miedo palpable. El cielo mismo parece gris, como si guardara luto por el Hijo del Hombre. En el jardín, al alba, María Magdalena, con el corazón destrozado y los ojos velados por las lágrimas, se acerca al sepulcro y lo encuentra vacío. La desesperación la consume y entonces una figura se le acerca. El Evangelio de Juan nos dice que ella, volviéndose, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Piensen en esto. Ella, que había ungido sus pies con sus cabellos, que lo había seguido hasta el final, no lo reconoce. Lo confunde con el jardinero. ¿Es posible que el velo del dolor fuera tan espeso como para nublar por completo su vista? ¿O había en esa figura una sutil, casi imperceptible diferencia? Horas más tarde, dos discípulos caminan hacia Emaús. Su conversación es un murmullo de esperanzas rotas. El viaje es pesado, cada paso es un recuerdo del fracaso. Un extraño se une a ellos en el camino. Camina con ellos durante horas, les habla, les explica las Escrituras, hace arder sus corazones. Y ellos, sus propios discípulos, no lo reconocen. Solo al final, en la intimidad de la cena, al partir el pan, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y en ese mismo instante, Él desaparece de su vista. ¿Por qué esta extraña ceguera? ¿Por qué el resucitado aparece y desaparece como un espectro, cruzando puertas cerradas, materializándose y desvaneciéndose? La teología tradicional nos habla de un cuerpo glorificado, que ya no está sujeto a las leyes de la física. Es una explicación llena de fe y misterio. Pero si introducimos en esta ecuación la hipótesis prohibida, la del gemelo, una nueva y perturbadora luz ilumina estas escenas. Y si el hombre que caminó con los discípulos de Emaús, el que consoló a María en el jardín, no era el mismo que había muerto en el Gólgota, y si era su reflejo, su doble, continuando la misión, podría ser que la resurrección, para algunos, se confundiera con la continuidad física a través de alguien tan idéntico que solo los más íntimos, en momentos de profunda revelación espiritual, como la fracción del pan, podían percibir la esencia verdadera más allá de la forma física. Y no solo Tomás fue marginado. La tradición gnóstica exalta a otra figura clave relegada en los textos canónicos, María Magdalena. En el Evangelio de María, descubierto en el Códice de Berlín, ella no es solo una seguidora arrepentida, es la apóstol de los apóstoles, la confidente principal de Cristo. Tras la ascensión, cuando los apóstoles varones están paralizados por el miedo, es María quien los consuela y les revela enseñanzas secretas que el Salvador le confió a ella en privado. Pero su autoridad es inmediatamente desafiada. Pedro, representando la estructura patriarcal emergente, la increpa. ¿Acaso el Salvador habló con una mujer en secreto y no abiertamente a nosotros? ¿Debemos todos volvernos y escucharla? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros?
Este conflicto es un eco del mismo drama, la supresión de las corrientes místicas y del liderazgo femenino en favor de una estructura jerárquica y dogmática. Tanto Tomás como María, los que recibieron el conocimiento secreto, fueron apartados. La idea es vertiginosa. Algunos gnósticos iban incluso más allá. Afirmaban que el Cristo espiritual, la emanación divina, nunca sufrió en la cruz, que en el último momento fue un sustituto, un cuerpo físico, quien tomó su lugar. Simón de Cirene para algunos, o quizás su gemelo. Un cuerpo preparado para soportar el peso del dolor material, mientras el verdadero Cristo ascendía, intacto, al plano superior. Estamos entrando en un territorio sagrado y peligroso, donde la fe y la duda danzan al borde de un abismo, porque si hay dos cuerpos, la doctrina de la resurrección física entra en crisis. Si hay un sustituto, el sacrificio único pierde su exclusividad. Toda la narrativa que sostuvo imperios, que inspiró a santos y mártires, se tambalea. Aún así, la figura de Tomás no desaparece de la historia. Mientras la Iglesia de Occidente lo cristalizaba como el incrédulo, una poderosa tradición oriental narra su verdadero legado. Los Hechos de Tomás, un texto apócrifo de gran belleza literaria, cuenta su viaje misionero a la India. Se narra que tras una reticencia inicial, fue llevado casi a la fuerza para construir un palacio para el rey Gondofares. Pero en lugar de construir un edificio terrenal, Tomás distribuía el dinero entre los pobres, enseñando que estaba construyendo para el rey un palacio en el cielo. Su viaje está lleno de milagros, exorcismos y una predicación tan potente que convirtió a multitudes, incluyendo a la propia familia real. La tradición afirma que murió como mártir en Milapur, cerca de la actual Chennai, y hasta el día de hoy, los cristianos de Santo Tomás en la India lo veneran como su padre fundador. Este Tomás no es un escéptico temeroso. Es un apóstol audaz, un arquitecto de la fe, un pionero cuyo impacto espiritual resonó a miles de kilómetros de Jerusalén, una historia mucho más coherente con el gemelo espiritual de Cristo que con el simple incrédulo del canon. Y quizás lo más inquietante no es que estas ideas existieran, sino que nos las hayan ocultado. Durante siglos se nos enseñó a no cuestionar. No leas por tu cuenta, confía en el sacerdote. No cuestiones los dogmas, simplemente cree. Pero los tiempos están cambiando. Las arenas del desierto han devuelto su secreto y ahora usted está aquí escuchando, dudando y tal vez sintiendo en lo profundo de su ser que hay algo más en esta historia. Algo que siempre intuyó pero nunca se atrevió a preguntar. Profundicemos aún más en la oscuridad de este misterio, porque si la existencia de un gemelo físico ya es una idea que estremece, lo que los gnósticos proponían sobre la naturaleza misma de Cristo es aún más desafiante. Para ellos, la realidad espiritual era infinitamente más compleja que nuestro mundo material. Enseñaban que cada ser iluminado posee una contraparte celestial, un eón, un doble espiritual que habita en los cielos, y que Jesús no era simplemente un hombre de Nazaret, sino una manifestación dual, una presencia humana, visible que caminaba, enseñaba y sufría, y una contraparte espiritual, luminosa y divina, que operaba en lo invisible. El Evangelio de Felipe, otro de los tesoros de Nag Hammadi, insinúa que había un Cristo interior que habitaba en el Jesús exterior, y que este Cristo podía manifestarse en múltiples formas. El segundo tratado del Gran Set describe a Jesús apareciéndose a sus discípulos de maneras distintas, a veces joven, a veces anciano, a veces grande, a veces pequeño, no como un truco, sino como una expresión de su naturaleza espiritual fluida, capaz de adoptar la forma que la conciencia del espectador pudiera soportar.
Y aquí, inevitablemente, volvemos a Tomás, el gemelo. Si este gemelo compartía no solo el rostro, sino la misión y la presencia espiritual del Maestro, entonces no estamos ante una coincidencia. Estaríamos ante un plan divino que operaba a través de dos cuerpos paralelos. Una encarnación dividida. Imaginen la escena. Uno enseñaba a las multitudes en parábolas, en un lenguaje velado. El otro, en secreto, recibía de él las palabras secretas, la enseñanza directa, la gnosis que libera el alma. Dos caras de la misma luz, cumpliendo dos aspectos de la misma misión redentora. Uno destinado al sacrificio público, el otro a la preservación del conocimiento esotérico. Tal vez por eso Tomás fue silenciado, porque él sabía demasiado, porque su propia existencia era un testimonio de una verdad más compleja, una verdad que no necesitaba intermediarios. Él no solo conoció a Jesús, él reflejaba a Jesús. Y para una estructura de poder basada en el control del acceso a lo divino, eso era intolerable. Y ahora, toquemos el misterio final, el más oscuro y quizás el más aterrador de los evangelios olvidados. Un capítulo de la historia de Cristo que fue deliberadamente suprimido, no solo por el tiempo, sino por el miedo a lo que revela. Todos hemos oído hablar del descenso de Cristo a los infiernos. El credo de los apóstoles lo afirma. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. La versión tradicional nos muestra a un Cristo triunfante que desciende a la morada de los muertos para liberar las almas de los justos que esperaban la redención. Pero ciertos textos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, pintan un cuadro muy diferente, un cuadro de una crudeza y una violencia espiritual que hielan la sangre. Describen un descenso real, no simbólico, una confrontación directa con los príncipes de las tinieblas en su propio reino. Jesús no entra simplemente en el Sheol. Él destroza sus puertas de bronce, rompe sus cerrojos de hierro. Se enfrenta a Satanás y al infierno, que dialogan entre ellos, aterrorizados ante la llegada de una luz tan potente que amenaza con destruir su dominio eterno. La narración es épica. Cristo libera a Adán, a los patriarcas, a los profetas, pero algunos escritos gnósticos sugieren un matiz aún más inquietante. Hablan de un viaje en el que, para salvar a los prisioneros, era necesario ser tocado por el fuego del propio abismo, un cruce del que no se sale ileso. Imaginen un Cristo que, al regresar, lleva marcas invisibles. No solo las heridas de los clavos y la lanza, sino las heridas del alma, cicatrices espirituales de alguien que ha visto lo que ningún ser vivo debería ver, de alguien que ha enfrentado el caos absoluto para rescatar el orden, de un guerrero espiritual que descendió a la oscuridad más densa, a un lugar donde incluso los ángeles temen aventurarse. Y si los cambios en su apariencia tras la resurrección, esa extraña cualidad que impedía que lo reconocieran, no se debían solo a la gloria de un cuerpo nuevo, sino también a la sombra de lo que había visto y combatido en las profundidades, un Cristo que no solo venció, sino que fue transformado por la propia victoria. Un Cristo que lleva en su mirada el reflejo de mundos que nuestra mente no puede concebir sin caer en la locura. ¿Y si todo esto fuera cierto? ¿Qué nos dice sobre nuestra propia fe? No nos dice que nuestra fe es una mentira. Nos dice que es infinitamente más profunda, más misteriosa y más exigente de lo que jamás imaginamos. Nos obliga a dejar de ser creyentes pasivos, consumidores de dogmas, para convertirnos en buscadores activos de la verdad. Nos llama a tener el coraje de Tomás, el coraje de dudar, de cuestionar, no para destruir, sino para encontrar una fe más fuerte, una fe que haya sido probada en el fuego del discernimiento.
La historia de Tomás, el gemelo, ya sea literal o espiritual, es un espejo que nos pregunta, ¿estamos siguiendo a Cristo o estamos siguiendo una imagen de Cristo que nos han dado? ¿Buscamos al Jesús vivo o nos conformamos con la comodidad de una tumba vacía? Porque los textos prohibidos nos dicen que el reino de Dios no está en templos de piedra ni en doctrinas escritas por hombres. Nos dicen, en palabras del propio Jesús, en el Evangelio de Tomás, el reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes. Cuando lleguen a conocerse a sí mismos, entonces serán conocidos y se darán cuenta de que son los hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a sí mismos, entonces moran en la pobreza y son la pobreza. Quizás el mayor secreto no es que Jesús tuviera un gemelo. Quizás el mayor secreto es que, en un sentido espiritual, todos estamos llamados a serlo, a reflejar su luz, a encarnar su amor, a despertar la chispa divina que yace, a menudo oculta y olvidada, en lo más profundo de nuestra propia alma. Y esa búsqueda, esa excavación sagrada en el interior de nosotros mismos, es el viaje más peligroso y a la vez el único que verdaderamente puede llamarse salvación. Es un viaje que comienza no con una certeza, sino con una pregunta susurrada en el silencio del corazón, la misma pregunta que ha resonado desde un sepulcro vacío en un jardín de Jerusalén hasta las arenas del desierto egipcio. ¿Dónde está la verdad? Y estoy dispuesto a seguirla, sin importar a dónde me lleve. Y así llegamos al final de este viaje. Sé que hemos tocado temas profundos, quizás incómodos. Hemos caminado por los bordes de la historia, donde la fe y el misterio se abrazan. Y si llegaste hasta aquí, no es por casualidad, es porque tu espíritu es uno que busca, uno que no se conforma con respuestas sencillas. Recuerda siempre esto: la verdadera fe no es la que nunca duda, sino la que tiene el valor de atravesar la duda para encontrar una verdad más fuerte. Lo que has escuchado hoy no busca destruir lo que crees, sino invitarte a construir tu fe sobre una roca más sólida, la de tu propia búsqueda, tu propia experiencia. No estás solo en esto. Somos muchos los que sentimos que hay un universo de sabiduría esperando ser redescubierto. Si algo de lo que compartimos hoy resonó en tu corazón o te dejó pensando, házmelo saber con un me gusta. Es tu forma de decirnos que este tipo de contenido tiene valor para ti. Y me encantaría leerte. ¿Qué te llevas de este video? ¿Qué pregunta nació en tu interior? Déjame tu reflexión en los comentarios. Creemos un espacio para compartir y aprender juntos. Finalmente, si quieres seguir explorando estos misterios y no perderte nuestro próximo viaje a lo profundo de la historia sagrada, suscríbete al canal. Eres una pieza clave de esta comunidad de buscadores. Gracias por tu tiempo y por tu mente abierta. Que la luz de la verdad ilumine siempre tu camino.